Hola amigos de GeoVirtual2.cl. Hoy día vamos a descubrir un sector bien desconocido. Un valle, o mejor dicho, una llanura entre Calleguillos y Quebrada Salitrosa. Estamos aquí en casi 60 kilómetros al norte de Copiapó, en el centro del rectángulo medio despoblado. Hoy día vamos a visitar 3 minas: la Carmencita, la Borracha y la Angélica. Un acompañante frecuente, el buitre. Correctamente el buitre pavo o buitre americano. Su nombre científico es Cathartes aura. Habitan todo el continente, entonces entre Canadá hasta Tierra de Fuego. Tienen una envergadura entre 170 a 180 centímetros. Su peso podría llegar a 2 kilogramos. Su alimentación es casi exclusiva carroña. Tiene un excelente olfato en detectar animales en descomposición. En algunos lugares ya se usan en detectar crímenes o cadáveres o mataderos clandestinos. Hay que confesar que su apariencia con su cuello sin plumas no es para ganarse un premio de belleza. Bien, ahí ya avanzando de Morado hacia Salitrosa, hay 2 lugares bien interesantes. El primero, la mina Carmencita, la antigua mina Carmencita, donde todavía se nota bastante ruinas, construcciones, ¿no? Y claro, y 2 pajarracos que ahí me acompañan, no sé qué quieren de mí, no sé bien el asunto, pero bueno, ahí vamos a salir un poquito, ya hay viento para ver 2. Primero la mina Carmencita. Y ahí se nota las ruinas de la Carmencita. No hay muchas informaciones de estas minas. En la mina Carmencita se puede observar 2 piques y la veta bien reconocible. De poca potencia, son 70 centímetros como máximo. La corrida es 150 metros, visible con un rumbo de norte 48 west, casi vertical. Bastante tiempo abandonado, yo sospecho, ¿no? Y hay restos de fierro. ¿No? Escombros acá. Vamos a ver qué tenían ahí. Bueno, eso se ve peligroso. Pique. Se nota acá que la roca es bastante desgastada, meteorizada, granulada, digamos, que es típico para estas rocas ígneas, ¿no? No es algo nada de especial, ¿no? Este tipo de meteorización que destruye la roca en realidad por su componente más fácil, ortoclasa o
plagioclasa y entonces granos que se ven en todo el suelo acá. Ahí está el pique principal. Con cuidado. Ya. Eso sí, era más profundo. Hay la plataforma de la máquina y claro, el camino ahora intercepta todo. Y de nuevo, hay que decirlo, un poco surreal la situación más encima ahí con los pajarracos ahí. Ahí está la veta, reservoir de agua. Y claro, ya se asustó. Llama atención aquí, hay una línea de pequeñas minas históricas, depósitos vitiformes. Desde el sur hacia el norte son la mina Galleguillos, la mina El Morado, la mina Carmencita, la mina Borracha y la mina Angélica en el norte, ya casi llegando a la quebrada Salitrosa. Interesante es que esa línea de minas históricas no se encuentra en la franja de los IOCGs o IOAs, donde la falla Atacama. No, esas minas se ubican en 10 kilómetros de distancia hacia el este de la falla Atacama. Y extraño en realidad el uso de tanto adobe, de barro. Bueno, era algo más serio, digamos, ¿no? Y ahí la otra casa. Fierro de nuevo ahí, ¿no? Dice. Ahí. 5 kilómetros más hacia el norte vamos a llegar a la mina Borracha. Bien, un par de kilómetros más hacia el norte sigue la mina Borracha. Igualmente una mina bien extraña, particular, con poca información en realidad. Pero aquí en la mina Borracha se nota un sector que obviamente tiene edificaciones, construcciones un poco más antiguo. Pero aquí abajo, claro, las modernas de la mina, vamos a ver lo mismo, la arquitectura de 1880, 50, no sé, por ahí, ¿no? Igual, bien hecho, un patio grande, edificaciones amplias ahí, ¿no? Imagínate ahí, 150 años atrás, oficinas, o no sé, contador, el ingeniero, la cocina, el casino, no sé qué tenían aquí, ¿no? Y ahí está la veta, bien particular, claro, típica extracción de la veta, no se deja nada. Impresionante, ¿no? Impresionante, no tan bien estrecha, digamos, para decirlo, no tiene más de, pongamos, 1 metro, ¿no? Y arriba ahí se ve una botella antigua, ¿no? Claro, con su piso grueso, ¿no? Entonces todavía hay algo acá, ¿no? Que nos indica que es antiguo.
y escoria. Bueno, algo se fundió acá también. La mina La Borracha se compone de dos sectores. Primero el sitio A, donde el camino principal, la veta solamente es 50 metros reconocible. El rumbo de la veta es norte 32 west. El segundo sector, sitio B, se ubica 200 metros hacia el noroeste, casi en dirección del rumbo de la veta. Aparentemente son ruinas de diferentes tipos, más antiguas. Además se encuentra escoria. Se nota un emplazamiento de las ruinas en los faldeos de una pequeña colina rocosa. El sector se caracteriza por la falla Atacama y la franja de los IOCGs en la misma línea. Pero llama atención que una línea de minas históricas bastante importantes en su época se ubica en 10 kilómetros de distancia hacia el este. Los elementos tectónicos más importantes son entonces la falla Atacama, Atacama Fault System en inglés, y una falla de menor importancia, la falla Borracha. La falla Atacama generalmente tiene un rumbo norte-sur, la falla La Borracha norte 30 west. Ambos son fallas de rumbo. Interesante es que las vetas principales en las dos minas del sur tienen un rumbo norte 18 este. Las vetas de las minas del sector norte, norte 30 west. Aplicando el modelo de Riedel 1929, se puede concluir que la Galleguillos y la Morada están más controlados de la falla La Borracha, y la Angélica y la mina Borracha muestran un control más ligero a la falla Atacama. Y no me recuerdo, años atrás yo fui ahí, creo ya la basura ya estaba presente. Siempre hay que recordar el esfuerzo de construir algo así. ¿No? Domino tiene botellas de cerveza ahí adentro. Y ahí llegó, encontré la escoria. Ahí estamos, claro, fundieron aquí metales, ¿no? Y tenían sed. Otra botella antigua, ¿no? Tenían sed. Hay más escoria. Ahí sí tiene sentido entonces. Más escoria aquí, ¿no? Y ahí estamos de nuevo con tarros y con artefactos de hierro. Al lado de la mina Borracha, o de las construcciones de la mina Borracha, hay un sitio probablemente mucho más antiguo. Hay que recordar, estamos en la cercanía del Camino del Inca, y ahí tenemos pircas o construcciones que podrían ser más antiguas, capaz reutilizados después, ¿no? Veamos este sitio algunos 100 metros, 200 metros en distancia de la mina Borracha. Ahí vamos. Típica construcciones, y ahí hay artefactos más modernos como este cierre, ¿no? Cuchillo.
mariscos, tarros antiguos. Claro, es algo reutilizado, ¿no? Pero la forma, la ubicación llama atención. Ahí en los faldillos, ¿no? Estructuras redondas y claro, hornos. Bonitos. Desde la mina Borracha a la mina Angélica son 4 kilómetros no más hacia el norte. Bien, un poco arriesgado, pero al final yo vi algo. Yo vi un par de ruinas encima de un cerro y creo sí, o seguramente eso es la mina Angélica. Aquí la tercera mina de la Borracha y de la Carmesita, aquí arriba. Vamos a ver eso aquí en el atardecer. Ahí subí, pero claro, eso sí, hay que decir, eso es el camino, eso es la fuerte de Watts. Eso sí, ¿no? Como subió acá recién. Y bueno, aquí tenemos, eso lo vi, ruinas. Claro, eso sí, son antiguos. Ahí sí, veamos, mira. Ahí sí tenemos algo bien lindo. El otro sector, supuestamente la mina Angélica, igualmente tiene un sitio alejado con ruinas de otros diseños. Ahí la veta es reconocible en una corrida de 400 metros. El rumbo de la veta es muy parecida de la situación en la Borracha, norte 30 West. Llama atención, lleno de detritos, de cuarzo. Claro, puede ser aquí como un taller de flechas. Puede ser, ¿no? Si no, es realmente llamativo. Claro, aquí la mina Angélica. Arriba lo vi un muro, yo fui nomás para verlo y yo encontré, pero es más allá de la mina, es seguramente más un sitio histórico porque la cantidad de detritos de cuarzo es bien impresionante aquí. Hay herramientas también, ¿no? Y ruinas y paisaje. Vamos a ver la otra. Un poco más elaborada. Casi como un camino, una entrada, un camino histórico, una entrada ahí. Y abajo la veta, bien visible, y la llanura, bien. Eso creo era suficiente para hoy, amigos de RioVirtualDoc.cl. Ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao.